Hola a todos, bienvenidos de nuevo a una clase de investigación. El día de hoy hablaremos de algo muy importante que es nada más y menos que la entrevista. Espera, Santiago. Primero debemos aclarar sobre de qué manera se recolecta toda la información para nuestras investigaciones. Por eso nos vamos a concentrar en aquellas técnicas cualitativas. La principal es la entrevista. Ahora sí es mi turno. Es uno de los métodos de recopilación de datos informativos. Este método permite recoger y analizar varios elementos, entre los cuales están la opinión, la actitud, los sentimientos y todo lo que tenga que ver con las representaciones de la persona entrevistada. Ahora hablemos del entrevistador. Normalmente suele ser una persona que ya ha estudiado, es decir, que es profesional o que sea de alguna otra manera renombrada, a veces capacitado en cuanto al tema del que va a entrevistar o a las preguntas que le va a hacer el entrevistado, en alguna serie de preguntas y respuestas alternas dependiendo de cómo se abarca el tema de la entrevista. Por eso les quiero dar unas recomendaciones de cómo hacer una entrevista que sea amena y eficaz. Número 1, debe ser fluido. Número 2, ser natural. 3, ser agradable. Para evitar problemas se tiene que acceder a un psicólogo o un trabajador para evitar la revictimización de la persona o grupo de personas al que se está entrevistando, porque la revictimización genera fuertes impactos psicosociales. Es porque remueven las situaciones traumáticas generadas por la violación de la dignidad y los derechos, así como un atentado ante el honor y la reputación de las personas. En definitiva, una marca merma en la calidad de vida y en la estabilidad de la víctima. Ahora bien, hablemos de las cosas que debes hacer en una entrevista. Número 1, la entrevista debe durar como mínimo media hora. Lo recomendable casi siempre es más de una hora. 3, generar alguna grabación o algún video sobre toda la entrevista. Debe pedirse autorización de la persona que va a ser entrevistada claramente. 4, el auxiliar debe tomar notas de apoyo. 5, llevar registro de todo lo que está sucediendo en la entrevista. 6, llevar una ficha con los datos personales de la persona que va a ser entrevistada. 7, siempre realizar sobre un tema en específico 2 preguntas por si la primera no la llega a contestar, reformular la segunda para siempre obtener una respuesta. 8, y la última, siempre planear un segundo encuentro. Cosas que no debes hacer en una entrevista. Generar una barrera. Debes escuchar lo que se dice. Dar nuestro punto de vista, ya que la persona entrevistada se va a sentir incómoda y no se va a sentir escuchada. Entrevistar a un menor de edad sin autorización, ya que es obligatorio tener el consentimiento de los padres. Además, esto debe quedar por escrito y se debe anexar al trabajo de investigación. ¿Qué tipo de entrevista hay? ¿Hay diferencias si es individual o hacia una comunidad específica? Acompáñenme y lo averiguaremos. La entrevista etnográfica es una conversación informal en la cual va surgiendo preguntas bastante naturales, adaptadas a los sujetos y situaciones del contexto. Una importante característica de esta entrevista etnográfica es que de alguna u otra manera es bastante flexible. Se centra en las experiencias de vida cotidianas de los individuos y gracias a esto permite comprender de una mejor manera todas las prácticas sociales existentes. El análisis se basa en el discurso de los individuos que participan en estas prácticas. Entrevista focalizada o entrevista de incidentes críticos. Son una serie de preguntas que se realizarán en el desarrollo de la entrevista. El entrevistador pretende conocer lo que el candidato hizo, pensó y sintió en una situación determinada. Esta identifica el grupo con el que se quiere trabajar y generalmente se trabaja con contenidos escritos o audiovisuales. Entrevista narrativa. Permite recuperar la dimensión temporal de todo proceso social y así muestra las diferentes maneras en que los sujetos actúan dentro de marcos de acción establecidos por los sistemas sociales de los cuales están inmersos. Las experiencias pueden ser problemáticas, rutinarias o rituales. Se utiliza cuando se tiene cierto interés por las experiencias de vida de algunas personas. Suele ser autobiográfica y suele haber bastantes momentos de diálogo, los cuales son muy frecuentes durante toda la entrevista. La entrevista episódica se basa en el supuesto de que las experiencias vividas por los sujetos se almacenan y se recuerdan. El conocimiento episódico se organiza más cerca de la experiencia y se asocia a situaciones y circunstancias concretas. La entrevista episódica produce presentaciones relacionadas con el contexto en forma de narración, porque estas se hallan más próximas a las experiencias y su contexto generativo que otras formas de presentación. Entrevista centrada en el problema. Incorpora preguntas y estilos narrativos, porque estos sirven para recoger ciertos datos biográficos sobre un problema específico. Normalmente el entrevistador suele hacer preguntas muy específicas. También suele tomar la respuesta que le da el entrevistado para elaborar nuevas preguntas de una manera más profunda y más concreta. La entrevista semiestructural es una prueba de selección que permite conocer al candidato de una forma más natural. Una entrevista de estas requiere una preparación previa, pero
pero también se puede realizar un poco de improvisación. En sí es una conversación que fluye de forma natural. ¿Y ustedes qué dudas tienen con la entrevista? Nos veremos en la próxima clase y lo resolveremos. ¡Hasta luego!